Hola a todos, a continuación vamos a presentar el proyecto final de integración de datos y perspectiva por el grupo conformado por Katie Paulina Mena, Sebastián Atebordúa y mi persona María José Moscos. Vamos a comenzar hablando un poquito de las bases de datos. Se integraron dos bases de datos de eventos de riesgo operacional del Seguro Hogar en Colombia, que fueron Seguro Sura y Mapfre, sobre la estructura y tipología documental de ambas compañías en el mercado local. Cada base de datos tenía alrededor de 1.500 registros y estuvo dado desde el año 2022 hasta el año 2026. Segurosura fue la base de datos de referencia y Mapfre fue la base de datos a integrar, y ahí se encontraban las siguientes variables. Estaba la frecuencia diaria de pérdidas, que se definía en las reclamaciones por día, la severidad promedio por pérdida, la pérdida total diaria, que era la frecuencia por severidad, el tipo de riesgo en el que habían 10 categorías, y la línea de negocio, que como les mencionaba anteriormente fue el seguro hogar. La variable de referencia para la integración fue la frecuencia diaria de pérdidas, y también teníamos otras variables potenciales de integración. Estaba la frecuencia diaria, que fue la variable de referencia estadística para el modelo 1, la severidad y la LDA, que fueron las variables usadas para el clustering, y el tipo de riesgo, que fue la llave categórica de estratificación. Los modelos de integración encontramos tres. El primero de ellos fue la teoría de credibilidad, de aceptación y rechazo. En esta medíamos la afinidad estadística de Mapfre con Sura por cada tipo de riesgo, usando la frecuencia diaria como variable de referencia. Y el factor de credibilidad Z guiaba el orden de evaluación, y el método de aceptación y rechazo decidía cuáles registros de Mapfre se podían integrar al portafolio de Sura. El segundo fue Kame-Deutsch multidimensional, en el que se segmentaba la base de datos integrada en 5 perfiles de riesgo usando las variables de frecuencia, severidad y LDA, y esto permitía caracterizar cada clúster con su perfil propio, que vamos a ver más adelante. Y el tercero fue la prospectiva y captura de gases de efecto invernadero, y sobre el portafolio integrado se aplicaba la metodología de riesgo operacional para estimar el valor financiero capturado por la gestión activa del riesgo y su equivalente en toneladas de CO2, y esto convertía la gestión de riesgo en un activo cuantificable para ambas compañías, tanto para Sura como para Mapfre. El primer modelo de integración, que fue la teoría de credibilidad, de aceptación y rechazo, es pertinente cuando se desea ponderar el grado de confianza que merece la información de una fuente respecto a otra con distribuciones estadísticas similares pero no idénticas. Entonces, la aceptación y rechazo procesa cada registro de Mapfre, y si la frecuencia diaria es compatible con la distribución de Sura para ese mismo tipo de riesgo, el registro se acepta en el portafolio integrado. Como les mencioné anteriormente, Sura fue la base de datos de referencia y Mapfre fue la base de datos a integrar, y la frecuencia diaria fue la variable de referencia. Y finalmente, el factor Z se calcula por cada tipo de riesgo, revelando en cuáles categorías Mapfre es estadísticamente más o menos afín a Sura, y los tipos con Z más altos son los que el modelo prioriza en la integración. Del método anterior pudimos concluir que la base de datos de MAPRE es compatible con la de Sura, pero nos deja la duda de cómo se agruparían estos datos ya una vez se encuentran integrados. Para esto el método Kame-Deutsch nos proporciona la integración y el análisis de cuántas reclamaciones llegaron ese día, cuánto costó cada una en promedio y cuántos que suman estas en total. Con eso el algoritmo nos permitió encontrar 5 grupos naturales en los cuales se clasifican los tipos de día que se repiten en el mercado de seguros de hogar. Estos no están definidos por nosotros, sino que se encuentran definidos previamente por el modelo. Antes de ver estos perfiles, detengámonos a ver un momento qué ocurrió en los resultados de la integración. Estos cuatro resúmenes nos indican que, primero, que el factor Z mínimo entre todos los tipos de riesgo fue del 83%. Quiere decir que incluso en la categoría donde Sura y MAPRE se parecen menos, como por ejemplo en los vientos fuertes, el modelo considera que 8 de cada 10 observaciones son estadísticamente válidas para enriquecer el portafolio de Sura. En otros grupos más grandes como filtraciones y humedad, la categoría del factor Z ascendió al 93.4%. El modelo de aceptación y rechazo entonces procesó 1.500 registros de MAPRE uno por uno, y el modelo aceptó el 56%, porque ellos lograron superar el umbral de compatibilidad que establecimos del 70%. El resultado entonces fue un portafolio combinado con una media de 9.3 reclamaciones diarias, un 1.68% por debajo de la media original que tiene Sura.
La tendencia central entonces quedó de forma intacta, solamente se vieron cambios ligeros en la forma de la distribución que se volvió un poco más compacta y simétrica, que era precisamente lo que esperábamos filtrar los eventos más extremos de la base de MAPRE. Así con el método Kame-Dois logramos perfilar estos 5 niveles o perfiles de riesgo, cada uno que representa un tipo de día que ocurre en un mercado habitual, partiendo del día típico, que es aquel que no tiene ninguna presión sobre las reservas, que significa una operación relativamente normal, un día tranquilo, que tiene un bajo índice de eventos climáticos significantes, el día de avalancha, que es el que tiene un mayor volumen, pero que cada reclamación se va volviendo más pequeña, por ejemplo, lluvias masivas que generan muchas filtraciones simultáneas. Luego está el día de alertamiento, que está por encima de la media y que exige una atención más activa. Y por último está el día crítico, que es el que define cuánto capital de emergencia estaría necesitando cada compañía, que son días de, por ejemplo, granizadas extremas o inundaciones graves, donde cada tipo de reclamación tiene un costo superior. Conocer esto entonces nos cambia la manera en que se gestionan los recursos. No todos los días los siniestros están entonces exigiendo un mismo nivel de respuesta, y ahora con este modelo podemos perfilar y saber distinguir cada tipo de riesgo. Con los controles activos, la pérdida esperada baja de 576 a $320.000, una reducción del 47.8%. Eso se logra porque los controles no evitan que ocurran los siniestros, pero sí los detectan y contienen a tiempo, reduciendo su impacto económico. Como consecuencia directa, el OP-bar baja de 2.709 a 2.392 KUSD. Ese delta es el capital que deja de estar congelado como reserva de emergencia. El 12% del capital regulatorio queda liberado. Las 7.234 reclamaciones que migran de categoría son las que hacen posible ese número. Al volverse manejables, se cubren con los mecanismos ordinarios de la compañía, sin presionar el capital regulatorio. Para darle una dimensión adicional al capital liberado, lo convertimos a toneladas de carbono usando el precio DIAN 2025, $7.67 por tonelada de carbono equivalente. El resultado, un potencial equivalente a 58.6 millones de toneladas de CO2, el 22.6% de las emisiones anuales de Colombia. Esto no es captura física, es lo que ese capital podría financiar en el mercado colombiano de carbono, lo que hace que la gestión del riesgo tenga una lectura ESG concreta. Para finalizar, tenemos 3 puntos. Sura y MAPFRE son comparables por su alta afinidad, lo cual es valioso para reguladores y reaseguradores que moldean el mercado completo. Más del 56% de registros integrados y media de portafolio con variación de apenas 2%. Y los controles de nivel medio reducen las pérdidas casi a la mitad y liberan capital inmovilizado. Finalmente tenemos una recomendación concreta: intensificar controles en días críticos, verificando que su costo sea menor al capital que liberan. Ese es el criterio de decisión. Eso es todo por nuestra parte. Muchas gracias por su atención.